y contamos con su ayuda, como no puede ser de otra manera. Y pasamos al tercer punto en el orden del día, que es la comparecencia. He visto al compareciente, así, sí que está. Es la comparecencia del señor Alberto Morel Balandrón, al que le decimos o le pedimos que se acerque con nosotros a la mesa. Esta comparecencia del jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria Universitario de la Princesa, don Alberto Morel Balandrón, al que le damos la bienvenida a la Asamblea, ha sido a petición del Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre su conocimiento en materia en relación con el proyecto de ley de ordenación y atención farmacéutica, y como ha visto en los anteriores intervinientes, tiene usted 5 minutos. Sé que es reducir mucho el tiempo, pero es con el que contamos. Perdón, 10 minutos. Ellos tienen 5 minutos. 10 minutos, cuando usted quiera puede empezar. Muchas gracias, señoría. Lo primero es agradecer la oportunidad de poder presentar mis conocimientos sobre la especialidad y concretamente sobre cómo se está desarrollando la farmacia hospitalaria en Madrid. La farmacia hospitalaria, desde que yo la empecé en el año 85, cuando se creó la especialidad, ha dado un giro de 360 grados. Y ha dado un giro porque la sociedad ha dado un giro de 360 grados. Porque nuestros pacientes y nuestros objetivos están en su calidad de vida, está en aumentar la esperanza de vida, que lleva con ello un problema añadido, que es la complejidad de los tratamientos y la aparición de pacientes complejos, largos supervivientes de cáncer, pacientes que tienen 2 patologías hospitalarias que eso no veíamos hace 10 años y ahora es el pan nuestro de cada día. Y además porque el modelo social ha cambiado y los pacientes requieren un modelo distinto. Y tenemos que dar respuesta a esa necesidad de asistencia fuera del ámbito hospitalario, y los hospitales van a perder las paredes en cualquier momento. Vamos a tener hospitales líquidos, vamos a tener que trabajar mucho más con los pacientes fuera que dentro. Estos cambios nos han llevado a hacer cambios asistenciales muy importantes, derivados de cosas que cuando yo empecé a estudiar no había. Hemos introducido dentro de nuestro arsenal terapéutico las terapias biológicas, anticuerpos que son capaces de modificar radicalmente la vida de las personas. Yo me acuerdo la vida de los pacientes reumáticos cuando yo empecé y no tiene nada que ver. Ha cambiado radicalmente. Pero seguimos avanzando. Vamos a tener terapias biológicas. 6 nuevos hospitales, entre ellos el mío, vamos a tener la posibilidad de aplicar esta tecnología que supone la última esperanza para pacientes en situaciones muy graves. Y han aparecido terapias dirigidas, terapias de altísimo coste y de altísimos buenos resultados si se aplican bien. Y el ahorro no está en comprar más barato, está en aplicarlas bien, está en contar con profesionales que seamos capaces de dar esa respuesta al paciente. Y además, para poder hacer esto, ya desde hoy les digo que no podemos hacerlo solos. La utilización de las herramientas terapéuticas en cualquier ámbito ya es una utilización multidisciplinar. El paciente no es un paciente de atención primaria, no es un paciente rural, no es un paciente hospitalario, es un paciente que tiene una vida compleja en muchos ámbitos y que todos deberemos de hacer lo posible para dar respuesta a esas expectativas. La complejidad que tenemos en fármacos hoy en día es abrumadora. O sea, estamos introduciendo fármacos como los de la hepatitis, que nos obligó a revisar el tratamiento completo de los pacientes cuando se lo poníamos y cuando se lo quitábamos. Estamos teniendo una complejidad técnica muy grande que nos está llevando a los profesionales a superespecializarnos. Eso que nos va a costar trabajo que se reconozcan nuevos títulos, pero a nosotros nos da un poquito igual. Seguimos superespecializándonos y han aparecido farmacéuticos especialistas en oncología, que van a los comités de tumores, en enfermedades inmunológicas, que trabajan en unidades de terapias biológicas, a farmacéuticos que trabajan en áreas críticas, en las UBIs, en las urgencias, donde la inmediatez de la acción requiere conocimientos rápidos, no requiere conocimientos de Internet. Y esto lleva también a un tema en el que los farmacéuticos quizás hemos sido reconocidos desde el principio, que es en la gestión. La gestión de los nuevos fármacos no es una gestión plana. No podemos pensar en el coste por envase. Eso se nos está muriendo.
Necesitamos pensar en el coste por tratamiento y, de hecho, las alternativas terapéuticas que os he comentado van con unos sistemas de gestión absolutamente distintos. Van en pago por resultados, van en techo de gasto, van en acuerdos de riesgo compartidos que requieren no solo conocer el coste del medicamento, sino además conocer la eficacia y el valor que está aportando para la sociedad. Y su manejo económico depende de esto, con lo cual no se puede desligar la gestión económica de la gestión clínica y del valor social del medicamento. Y ya se ha citado, los farmacéuticos gestionamos medicamentos. En Madrid somos responsables de 1,2 millones de euros y se produce un ahorro cercano al 30%, lo que viene a ser una cifra muy cercana, para que se haga una idea, de 1 millón por farmacéutico contratado. Estamos cerca de los 600 millones de ahorro con respecto al precio de tarifa, no respecto al precio oficial. Y el cambio es abrumador. O sea, yo empecé sin pacientes ambulantes en los hospitales, sin pacientes externos, y ahora en Madrid estamos tratando 50.000 pacientes en hospitales de día. Estamos tratando 60.000 pacientes externos que vienen a tener 900.000 dispensaciones. O sea, tenemos un ámbito cada vez complejo. Y además está rompiendo la atención domiciliaria. Tenemos que dar respuesta. La pregunta de las cámaras ha sido muy pertinente, porque los hospitales ya no deben de meter en cama a nadie que no se lo merezca. Pobrecitos. Yo que he estado ingresado sé lo que es. Debemos de aportar el valor del hospital con el menor costo para el hospital y para la vida del paciente. Áreas súper importantes son las enfermedades raras y la invasión de la tecnología en nuestra actividad ya es imparable. Ya la e-salud, la telefarmacia, la telemedicina, que son herramientas que no son suplementarias, sino que son complementarias, que debemos de utilizar como herramientas que faciliten nuestro trabajo día a día y que nos permitan además otra cosa que ha salido ya mucho: coordinarnos con el resto de profesionales. No necesitaremos estar en reuniones continuas si tenemos una buena historia clínica, si somos capaces de integrar los datos y si somos capaces de integrar las visitas por Internet. Los servicios de farmacia, además, tienen un papel docente muy grande. En Madrid tenemos 16 servicios de farmacia que tienen formación de residentes. Se solicitan con los mejores números del MIRS, del FIRS, una especialidad similar a la de los médicos. Tenemos prácticas tuteladas de 6 universidades. Estamos formando técnicos. El papel del técnico va a ser vital en la adecuación de recursos. La tecnificación de nuestros servicios en Madrid está en marcha. Vamos a contar con muchos sistemas automatizados y eso requerirá de personal técnico especializado que hoy en día no existe y que tendremos que formar. Y no les quepa duda que formaremos. Y además también tenemos acciones para extender los conocimientos, la forma de trabajar del hospital en otros ámbitos como en estudiantes y en población general. Un área importante y que no debemos de olvidar, que además es un área muy importante para la innovación, es la participación en investigación. Tradicionalmente, los servicios de farmacia hemos tenido un papel preponderante en el manejo de muestras clínicas por nuestro marcado carácter hormiguita de conocer y controlar cada medicamento, cada envase donde iba. Pero poco a poco, y ya cada día más, hemos entrado en procesos de investigación y de innovación propios, enfocados básicamente a conocer el resultado en salud. Los datos de práctica en vida real son muy importantes. Cuando nosotros tenemos un medicamento, lo que vemos es lo que dice el ensayo clínico que se hace en poblaciones muy concretas de pacientes muy concretos. Cuando viene al hospital se lo ponemos a pacientes que muchas veces ya no existen. Ese paciente ha desaparecido porque hay innovaciones terapéuticas y ya pacientes naive no hay y empezamos a usar pacientes complejos con comorbilidades y con patologías. Y tenemos que asegurarnos que el valor del medicamento permanece intacto y esto hay que hacerlo en la vida real. Y además velar por la calidad de vida y velar por integrar las
a los pacientes dentro del sistema de salud. Y estamos trabajando mucho en dos acciones. Una es que el paciente sea autosuficiente y sea capaz de medir sus resultados en salud, los famosos PROM, y cómo siente el paciente nuestro sistema de salud. Porque muchas veces le damos una asistencia al paciente poco humanizada. Y si le preguntamos si somos capaces de integrar de una forma ordenada esas expectativas del paciente, podremos mejorar mucho la asistencia sanitaria y la impresión que tiene el paciente de nuestros servicios sin tampoco tener que hacer uso de grandes inversiones. Le quedan 30 segundos, pero tiene luego una última intervención. No sé. Vale. No voy a hablar de seguridad del medicamento, por lo tanto, creo que con todo lo que les he contado, una nueva ley es necesaria, porque han aparecido tantas cosas que ya no nos permite mantener una ley, y que dotar a la farmacia hospitalaria de las herramientas que le permita mirar al futuro es casi inevitable. Las enmiendas que conocemos son enmiendas que dan casi todas las expectativas, porque nuestra decepción cuando vimos la ley fue bastante grande, y solo hacer 3 puntuaciones. La primera es que es importantísimo los sociosanitarios, pero no por eso, sino porque los pacientes van a recibir seguro medicamentos hospitalarios de alta complejidad, y sus resultados en salud, si no estamos ahí, no se obtendrán, y eso es necesario. Luego, que las competencias en contratación pública, les he hablado de la complejidad de los procesos, si no estamos ahí va a ser difícilmente. El mercado farmacéutico cambia continuamente, saber qué va a dejar de haber, saber qué innovación va a borrar qué medicamento, nos va a hacer ser más eficaces en contratación y evitar todo el tema de recursos, de concursos que al final no somos capaces de cerrar. Y por último, incluir la farmacogenómica. La farmacogenómica es la ciencia del futuro. El tener competencias en farmacogenómica nos permitirá mejorar sensiblemente la forma en que nuestros pacientes van a recibir las últimas tecnologías. Por lo tanto, para el farmacéutico de hospital, que es un profesional comprometido con el sistema, que ha trabajado siempre con el sistema, es básico disponer de una ley que le dé competencias y armas para afrontar el seguro y mejorar la calidad de nuestros pacientes y la sostenibilidad del sistema, apoyándonos siempre en el trabajo con el resto de profesionales, como hemos venido haciendo desde hace muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. El turno de intervención del Grupo Más Madrid, el doctor Padilla. Gracias, presidenta, y gracias, señor Morel, por venir y por su intervención. Decía usted, una nueva ley es necesaria, al terminar toda su intervención, pero me parece que su discurso está a años luz de lo que la ley contiene. O sea, me parece que hay una disociación entre lo que el proyecto de ley tiene reflejado en el ámbito de la farmacia hospitalaria y todo aquello que usted ha mencionado como ámbitos de desarrollo, tanto actual como futuro, de la farmacia y de la farmacia en su relación como uno de los elementos de la farmacia hospitalaria y como uno de los elementos más dentro del conjunto del sistema sanitario. Entonces, básicamente, por no repetir, porque sé que ha visto ya mi intervención anterior, simplemente preguntarle qué elementos cree concretos que echa en falta en la ley para poder, digamos, estrechar la brecha entre lo que usted nos ha comentado y lo que viene siendo el proyecto de ley que finalmente acabe o no haciéndose ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar este punto tiene el invitado la palabra por 5 minutos. 5 minutos. Tengo que ser estricta. Vamos a tratar de ser eficientes. Por favor. En cuanto a si la ley es suficiente o no, la ley es necesaria. Una ley necesaria siempre tiene que ser suficiente. Y yo desde pequeñito aprendí que los farmacéuticos siempre estamos en la frontera, o sea que no va a dar respuesta a todas nuestras inquietudes, seguro, porque según salga de aquí seguro que voy a empezar con otras inquietudes. Yo empecé hace muchos años a llevar medicamentos a domicilio de los pacientes antes de la pandemia porque creí que era necesario, que había que darle una vuelta. En cuanto a cómo medir los hospitales, cómo medir la asistencia en sociosanitarios, solo hay una forma, que es complejidad y valor que se aporta. Y eso es algo que es una asignatura que tiene pendiente el sistema sanitario, de ser capaz de medir cuál es el valor real y cuál es la complejidad de los pacientes que tenemos. Las residencias no saben
o los servicios sociales no saben la complejidad de sus pacientes. Y cuando tenemos un paciente complejo, ahora mismo tenemos que saltar las barreras y asistirlos para no ingresar a los pacientes para poner un antibiótico hospitalario. Y eso es humanización. Los pacientes no deben de venir al hospital. Entonces, que nosotros tengamos funciones en los centros sociosanitarios es una garantía de que el paciente recibirá la asistencia que necesita. ¿Que tenemos que tener todas las funciones? Ya os he dicho que nosotros somos abiertos a la participación multidisciplinar. La farmacología, yo trabajo con el farmacólogo clínico. Los farmacólogos clínicos son una especialidad que se dedica a la adecuación de la farmacoterapia y se dedican a la investigación. Son pocos, no dan abasto. Y si trabajamos en conjunto conseguiremos mejores resultados. De manera que hay áreas en las que yo trabajo y él no, hay áreas en las que él trabaja y yo no, pero en la mayoría de las áreas nos apoyamos. Por ejemplo, una de las áreas en las que nos apoyamos es en las comisiones de farmacia, en las que su criterio de selección de medicamentos y su capacidad técnica para evaluar los ensayos clínicos es básico. Y en ese tema decir que realmente sí, que en Madrid tenemos la carencia de no tener una comisión central ni de atención primaria ni de atención especializada, una comisión de farmacia, que nos sería de gran utilidad porque nos evitaría funciones redundantes y garantizaría el acceso por igual a todos los tratamientos a nuestros pacientes que falta les hace. Pero tengo que decir que hubo un intento y salió mal, y yo creo que eso es lo que ha hecho que hasta ahora no vayamos. De todas maneras, nuestro sistema sanitario, nosotros trabajamos todos en conjunto y un paciente va a recibir su asistencia en un centro o en otro. Madrid es área única. Sí que su asistencia nos facilitaría la vida, pero no sería tan radical como en otras regiones donde la distancia impediría que los pacientes pudieran recibir sus tratamientos. Que si he hecho en falta... A ver... no podemos definir al 100% todas las funciones. La farmacoterapia es algo tremendo que está creciendo a un ritmo prácticamente imparable. Yo ya cuando hablo con mi oncólogo hablamos del medicamento SD. No sabemos ya ni los nombres. Salen todos los días. Necesitamos la multidisciplinaridad seguro. Y eso queda recogido regular en la ley porque la ley trata de la asistencia farmacéutica exclusivamente. Y ese ámbito yo veo que deberíamos de, no probablemente en esta ley, pero sí que deberíamos de abordarlo. Y probablemente la valoración de los recursos sea un tema que sea necesario abordar. Creo que hay limitaciones a la hora de abordarla si la ley tuviera un impacto presupuestario importante y creo que se puede hacer por fuera de la ley, pero a mí sí me gustaría que se hubiera conseguido un sistema distinto. En mi otra vida, cuando yo era presidente de la Sociedad Madrileña, lo intentamos con los servicios y no conseguimos definir un buen método que nos convenciera a todos. Es muy difícil valorar la seguridad y el valor y la eficacia de los tratamientos actuales. Y eso es algo en lo que seguimos trabajando. De hecho, hoy hemos iniciado en Madrid una iniciativa para tratar de definir cómo medirnos con las nuevas terapias, a ver si conseguimos poder definir eso. Y si definimos bien qué hacemos, definiremos bien los recursos y se podrá introducir de forma fácil. Si no, la verdad es que la complejidad de ese tema hace que sea difícilmente abordable. Y yo creo que no me dejo nada, perdonar. Y si no, le tenemos a disposición el Hospital de la Princesa, ¿no? Me tiene a su disposición, por supuesto. Yo estoy aquí al lado y vengo en cuanto me llamen a agradecer sus inmerecidas palabras, doctor. Sabe que siempre me tiene a su disposición. Pues muchísimas gracias por